ruta metabólica, desde 2 hasta 30, 36, 38 moléculas de ATP, ¿sí? En las fases del anabolismo, en la fase 1, en esta fase se utilizan estos elementos que fueron liberados en el catabolismo, estos elementos pequeños, para pasar a la fase 2, que es donde se ensamblan nuevamente para construir estas grandes moléculas que serían los polisacáridos, en el caso de los hidratos de carbono, las grandes moléculas de proteínas, o bien los triacilglicéridos. Bien, vean ustedes en este esquema para la liberación y la utilización de energía, en donde tenemos del lado izquierdo al catabolismo, que libera energía, y el anabolismo utiliza la energía que se liberó en el catabolismo. Entonces, empecemos por la parte superior izquierda, en donde estos compuestos o moléculas ricas en energía, que es como están en los alimentos, los hidratos de carbono, los lípidos o triacilgliceroles y las proteínas, pasan por ese proceso de catabolismo en donde las enzimas empiezan a degradar esas grandes moléculas para liberar, ¿sí?, energía. Por una parte, vean la parte central, liberan energía, y productos de desecho. Estos productos de desecho que ya no tienen energía o que son pobres en energía, como sería agua y dióxido de carbono. Bien, entonces el catabolismo libera la energía. Esta energía la va a utilizar la fase del anabolismo. ¿Para qué? Para entonces tomar estos elementos simples que derivaron del catabolismo, y vean la imagen en el esquema perdón. Vean estos elementos que fueron liberados del catabolismo, en donde tenemos a estos elementos simples, los aminoácidos, los ácidos grasos libres y los monosacáridos. Y entonces, con la energía que se liberó del catabolismo, empiezan las células a construir con esta energía macromoléculas. Nuevamente ensambla aminoácidos para producir proteínas, nuevamente une monosacáridos para obtener hidratos de carbono complejos, o como serían el almidón o la celulosa, y une a esos ácidos grasos para obtener los lípidos o triacilgliceroles. Y es la forma en cómo a nivel celular se están dando estos dos procesos: catabolismo para liberar energía, y el anabolismo utiliza esa energía que fue liberada durante el catabolismo para construir estas macromoléculas. Pero siempre habrá liberación de energía, porque la misma célula requiere de esa energía para construir. Se separó, se desintegró para liberar esta energía. Y bien, aquí hablaremos algo de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la respiración pulmonar con la respiración celular. Acuérdense que decíamos que la respiración pulmonar incluye dos fases, la inspiración y la expiración, que no es otra cosa más que el intercambio gaseoso. Cuando hablamos de la respiración celular, es que una vez que ingresa en la sangre el oxígeno que entró a través de los pulmones, este se va a enlazar con la hemoglobina, que es la proteína que está en la sangre, y entonces esta sangre que transporta el oxígeno es llevada al corazón, y después por las arterias se distribuye a todas las células de nuestro cuerpo. Es en este nivel ya de las células en donde el oxígeno se va a requerir para llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas, es decir, interviene el oxígeno en el ciclo de Krebs para transformar estos monosacáridos, esta glucosa, liberar la energía que hay en ella y desechar o producir como desecho dióxido de carbono y agua. A esta última parte del proceso respiratorio, es decir, el ingreso de la célula el ingreso a la célula de la sangre que lleva el oxígeno para intervenir en estas reacciones bioquímicas, a esto es lo que se le denomina respiración celular, porque es precisamente la necesidad o la dependencia que hay del oxígeno para que a nivel de la célula se pueda liberar energía de todos esos nutrimentos, glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, para que se produzca energía. A esto se le denomina respiración celular. Y bueno, en las células de la mayoría de los seres vivos es en las mitocondrias, en este organelo que está en las células, que son los encargados de extraer la energía de los alimentos, y además no solamente la extraen,
sino la almacenan en forma de moléculas de adenosintrifosfato o ATP. Durante estas reacciones químicas que se llevan a cabo en la célula, ya decíamos, se producen ciertos metabolitos de desecho. ¿Cuáles son? Dióxido de carbono y agua. Estos van a ser recogidos por la sangre, ¿sí? Para que a través de las venas, ya no de las arterias, sean transportados al corazón y de ahí a los pulmones, en donde es expulsado este dióxido de carbono y esta agua, que es la que se pierde, como veíamos hace un momento, como agua de exhalación. Y por lo tanto, esta respiración celular es el conjunto de reacciones en las que la glucosa se combina con el oxígeno para obtener, además de energía, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, al ocurrir este proceso, la energía contenida en la glucosa es transformada en moléculas de ATP. Entonces, la glucosa, al combinarse con el oxígeno que llegó en la sangre, que después de la respiración pulmonar, se transforma en dióxido de carbono más agua más moléculas de energía en forma de adenosintrifosfato o ATP. Bien, chicos. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, profe. Sí, dime, Aranda. Bueno, esto había algo de catabolismo y anabolismo, que creo que el catabolismo degrada o era el anabolismo. No. Es que ahí iba a preguntar, Okay. pero dije que siguiera. Sí, no te preocupes. Bien, el metabolismo o dentro del metabolismo se reconocen dos fases. Una que destruye para liberar energía y los compuestos y separar a los compuestos más pequeños, y la otra que construye, ¿sí? Y utiliza la energía que se liberó en la primera. Bien, el catabolismo es la fase del metabolismo que degrada, que separa esas grandes moléculas que van en los alimentos y además de liberar estas moléculas a moléculas más pequeñas, libera energía y sustancias de desecho, dióxido de carbono y agua. Este es el catabolismo. Entonces, la fase del metabolismo de degradación es el catabolismo. Entonces, cuando degrada estas grandes moléculas, además de obtener moléculas más pequeñas, libera energía. Durante estas reacciones de degradación, saca la energía que está contenida en estas grandes moléculas para que ésta pueda ser utilizada por la segunda fase, que es la del anabolismo. El anabolismo es la fase del metabolismo, la fase de construcción, en donde estas moléculas que fueron liberadas del catabolismo o por el catabolismo se vuelven a ensamblar, se vuelven a unir para construir esas grandes moléculas, polisacáridos, proteínas o lípidos. Entonces, catabolismo es degradación y liberación de energía, y anabolismo es construcción y utilización de la energía que se liberó en el catabolismo. Ok, profe, entonces ¿sí? Anabolismo es la construcción y va a utilizar la liberación de energía que hizo el catabolismo. Así es. Ok. Bueno, anabolismo construye, ajá. Catabolismo destruye y libera energía. Anabolismo construye y utiliza la energía que proviene del catabolismo. Ok. Gracias, profe. De nada. Dime, Estrella. Maestra, dijo que la hemoglobina con el oxígeno formaba el ATP y el CO2, ¿no? No. El oxígeno, al momento de que nosotros inspiramos, cuando ingresa oxígeno a los pulmones, este oxígeno se combina con, a nivel de las arterias o en las arterias, se combina con la hemoglobina. Entonces, viajan juntos. Esta proteína, que es la hemoglobina, que esta proteína de la sangre, que es la hemoglobina, viaja junto con el oxígeno y ella la transporta, ella lleva el oxígeno a nivel de las células. Cuando ya están en las células, el oxígeno entra a la célula y ahí es donde este oxígeno es utilizado en las distintas rutas metabólicas, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, para de una glucosa obtener 2 moléculas de ácido pirúvico y de ahí liberar precisamente o destruir
hasta obtener la glucosa como tal. Por ejemplo, si fuera un monosacárido, bueno, llega un disacárido, llega el disacárido, separa estas dos moléculas de glucosa y estas son las que van a entrar al ciclo de Krebs para producir energía en forma de moléculas de adenosín trifosfato, agua y dióxido de carbono. Pero es la hemoglobina la que va a transportar en la sangre al oxígeno hasta que lleguen a la célula. Cuando ingresa a la célula, la hemoglobina continúa en la sangre y el oxígeno entra a la célula para intervenir en esas reacciones bioquímicas, que es la oxidación. Recuerden, cuando hablamos de oxidación, imaginen ustedes como una veladora o una velita que tenemos que encender. ¿Qué pasa, chicos, cuando nosotros tapamos esa vela? Por ejemplo, si la colocamos en algo cerrado, se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque no tiene oxígeno. Porque no tiene oxígeno. Es exactamente lo mismo que pasa en la célula. La célula requiere de ese oxígeno para que se lleven a cabo todas estas reacciones y finalmente ese oxígeno se utiliza para la producción de esas moléculas de ATP y sale en esos productos de desecho. ¿En dónde? En el agua. En el agua tengo una molécula de oxígeno, ¿sí o no? Sí. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el dióxido de carbono, ¿cuántos oxígenos hay? 2. 2, ¿ok? Ahí también libera oxígeno. Y otro más se queda retenido en las reacciones bioquímicas donde se está produciendo las moléculas de ATP, de adenosín trifosfato. Entonces, para que se lleve a cabo esa oxidación, permítanme llamarlo así, que no es lo más correcto, que se quemen esos nutrimentos y liberen la energía, liberen la molécula de ATP, se requiere el oxígeno. Imaginen, les digo, esa velita encendida, que si la encierro en una capsulita, cuando se agote el oxígeno, ya no va a haber una reacción de oxidación, ya no va a continuar encendida. ¿Por qué? Porque ya no hay oxígeno. Por eso se llaman reacciones de óxido, reducción o de oxidación. Y ya el ATP se va a usar y ya el CO2 dijo que se iba a expulsar, ¿no? Así es. Nuevamente regresa, pero ahora por venas, a circulación, regresa por la circulación a los pulmones y de los pulmones es exhalado en cada proceso que nosotros damos de exhalación, ¿sí? Al inhalar ingresa oxígeno, el oxígeno va junto con la hemoglobina, entra en la célula, participan en las reacciones bioquímicas, se elimina el dióxido de carbono de la célula, ese dióxido de carbono viaja por venas, ¿sí? Por venas es regresado al corazón y a los pulmones y es exhalado en forma de dióxido de carbono. Muy bien. Gracias, maestra. De nada. Alguien de los chicos había levantado la mano, no sé quién. Fui yo, profesora, pero lo puse por accidente. No te preocupes. Profesora. Dime. Entonces había dicho que pues cuando se cataboliza se libera energía. Entonces eso quiere decir que primero es la catabolización y después es en la anabolización. Así es. Pero también había ¿sí? dicho que o sea que no era como una primera, sino que pasaba como constantemente las dos, o sea, no sé cómo decirlo, o sea. Sí, o sea, para que pueda darse un proceso de anabolismo o de construcción, primero tiene que haber una liberación de las moléculas más simples. Entonces, es de lógica pensar que primero tiene que haber catabolismo para que pueda darse el anabolismo. Pero también pensemos que esto se separa por cuestiones didácticas, por cuestiones de que se entienda más fácilmente, pero realmente en el organismo se están dando al mismo momento reacciones de catabolismo y de anabolismo al mismo momento, al mismo tiempo. Y ya les decía, si por ejemplo ahorita desayunáramos algo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo primero, el organismo va a entrar en catabolismo, va a empezar a degradar, después de la digestión, va a empezar a degradar todo esto que requiere ser fraccionado, para que entonces cuando ya haya sido separado, se empiece a construir. Entonces, siempre tendrá que haber catabolismo antes de llegar a anabolismo. Esa sería la lógica de un funcionamiento normal y sano de nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo,
en algunas cuestiones de enfermedad o en ayuno. Supongamos que no hemos comido. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a intentar tomar de donde haya, por ejemplo, de músculo, y va a catabolizar el músculo para liberar energía y para liberar esos componentes pequeños y que el cuerpo tenga la manera de construir lo que necesite o liberar energía, por ejemplo. Entonces, por cuestiones didácticas o para explicarlo, bueno, que hay catabolismo y se separan y se liberan sustancias de desecho y las sustancias más simples y se libera energía, y ya que se liberó, entonces viene el anabolismo para construir y utiliza la energía que liberó el catabolismo. Entonces, siempre tiene que haber una fase de catabolismo para que el organismo tenga energía y tenga moléculas que construir y con qué construirla. Imaginen un carro, no tiene gasolina, no tendrá con qué echar a andar, pero estos procesos se están llevando de manera conjunta. No termina uno y empieza, y hasta que termine uno empieza el otro. No, hay distintas reacciones que se están llevando a cabo en nuestro organismo, tanto anabólicas como catabólicas al mismo tiempo. Pero sí es vital primero que se degraden estos grandes compuestos para que puedan entonces después construir otros compuestos que son necesarios. No sé si me expliqué, Julio. Sí. ¿Sí? Es decir, no vamos a decir que termina uno y hasta que termine uno inicia el otro, no, pero siempre tiene que haber catabolismo antes de anabolismo. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, voy a subir otros videos más para que ustedes puedan revisar ahí tanto metabolismo como digestión y vaya quedando mucho, mucho más claro todo esto. Profe, Mande. una pregunta. Aquí en lo del metabolismo y bueno, lo del catabolismo y anabolismo, entraría, es que no me acuerdo cómo se llama el esquema, pero era lo de glucogénesis. Uh-huh. La glucogénesis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Ajá, ¿sí? Después hace los pentosas y entra, creo que también el ATP. O sea, es que es una. Entonces, pues bueno, ahora sí que como ahorita en lo del metabolismo de hidratos de carbono menciona lo de glucogénesis, entonces quería ver si ese esquema puede entrar en lo del metabolismo de hidratos de carbono. Así es, y tiene que entrar, si no lo incluye el equipo, bueno, lo explicaré yo, qué es la glucogénesis, qué es la gluconeogénesis y qué es la glucogenólisis. Son procesos metabólicos que tienen que ver con la ruptura, por ejemplo, glucólisis, con la ruptura o el rompimiento de estas moléculas de glucosa para la liberación de energía y que esta glucosa entre como dos moléculas de ácido pirúvico, que son 3 en una y 3 en otra. Recuerden que una glucosa, ay Dios, tendría que compartir otra vez, permítanme. Déjenme ver en dónde están. Ya encontré el esquema y ¿Lo tienes? las rutas metabólicas. Ajá, las rutas metabólicas. Entonces, ese, por decir, bueno, es que nos toca hidratos de carbono, pero entonces ese esquema sí podría incluirse en lo de hidratos. Tendría que incluirse en la digestión, porque en el metabolismo, ya no en la digestión, en el metabolismo de los hidratos de carbono. Estoy tratando de buscar dónde está. Tiene que incluirse para que ustedes puedan explicar precisamente qué es cuáles son esas fases del metabolismo de los hidratos de carbono. A ver, déjenme ver. Ok, nada más comparto rapidísimo esto, chicos, y sí, si eres del equipo de hidratos de carbono, sí les pediría que documentaran esas diversas rutas metabólicas. A ver. Bueno, no sé si esto lo quería comentar. En sí tengo un esquema que trae lo del glucógeno, lo de la glucosa, lo del piruvato, lo de la acetilcolina. Entonces, bueno, trae lo que es el glucogenólisis, lo que es el
y todo eso. Entonces no sé si lo pueda incluir en los de hidratos de carbono. Sí tiene que venir, tiene que estar porque son la forma en la que se destruye o se construye hidratos de carbono. Entonces, después de que pasa por esas rutas, vamos a obtener hidratos de carbono, por ejemplo, a nivel, y ya me estoy adelantando y a lo mejor nada más lo estamos hablando tú y yo, pero ya quedará más claro cuando lo explique. El cuerpo, en el humano, se almacena glucosa a manera de glucógeno. Es un hidrato de carbono complejo. Este glucógeno se puede almacenar a nivel muscular o en hígado. Cuando en el organismo no hay un aporte suficiente de hidratos de carbono en la dieta, el organismo tiene que tomar de las reservas, es decir, de músculo o de hígado, y está almacenado, decía, en forma de glucógeno. Entonces, tiene que transformarlo en glucosa para que pueda ser utilizado por la célula. ¿Por qué? Porque el glucógeno es un hidrato de carbono complejo, como si fuera almidón o como si fuera celulosa, y tiene que transformarlo, degradarlo hasta hasta glucosa, para que pueda ingresar a la célula. Este proceso se llama gluconeogénesis, nueva formación de glucosa. ¿A partir de qué? De un hidrato de carbono complejo, de glucógeno. Entonces, sí es necesario que lo expliquen. Aranda, ¿verdad? Sí, bueno, ya me quedó un poquito más claro, porque en eso tenía duda y le había mandado mensaje, pero me dijo que ya nos había mandado los puntos que tenía que incluir la presentación, pero esa era mi duda, que si podía incluir lo de la ruta metabólica, porque como le mencionó, o sea, menciona lo de la digestión de los hidratos, lo de glucogenólisis. Entonces quería ver si podía incluir este esquema y explicarlo. Pero bueno, entonces lo voy a incluir para que lo pueda explicar y veamos de dónde sacamos lo de glucogenólisis. Recuerden, chicos, es glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Todos estos son procesos metabólicos que tienen que incluir en la presentación para que quede claro todo lo que corresponde al metabolismo de los hidratos de carbono. Ok, profesora, gracias. Gracias a ti. Bien. Bueno, nada más les comparto esto, chicos, y pues ya no me va a dar tiempo con el equipo de hidratos de carbono.